frente a un gobierno que contaba con el apoyo democrático de las 2/3 partes del pueblo argentino, los sectores de la oposición responden con su primera medida libertadora. El 16 de junio de 1955, la población civil de Buenos Aires es bombardeada a mansalva. Una vez más, nuestra lucha inquebrantable por la liberación del pueblo argentino nos enfrenta con la reacción y con las consabidas violencias del cristerismo. En cierto momento pensé que la oligarquía estaba ya definitivamente vencida y que los numerosos fracasos de sus empresas antipopulares, siempre al margen de la ley, de la justicia, de la democracia y siempre respaldadas por alguna fuerza internacional, habían persuadido a nuestros adversarios y enemigos acerca de la necesidad de trabajar en paz por la felicidad común y por la grandeza nacional. Durante algún tiempo, la oligarquía aceptó aparentemente nuestro ofrecimiento de paz. Digo aparentemente porque nunca dejé de advertir que el generoso ofrecimiento de nuestro pueblo era utilizado por la reacción oligárquica de siempre para volver a sus andanzas en procura de la reconquista de sus perdidos privilegios. En 1949, poco después de su viaje a Europa, Eva Perón había convocado al secretariado de la CGT para proponer la organización de milicias populares. El proyecto fue iniciado con dirigentes obreros y algunos oficiales del ejército. Consistía en la organización de milicias obreras y en la elección de soldados delegados de cuartel. En 1952, altos oficiales del ejército hacen saber su oposición a ese proyecto. En 1955, el 7 de septiembre, la CGT ofrece sus 6 millones de afiliados para constituir las milicias obreras. Al día siguiente, el ministro de Guerra anuncia el rechazo de ese ofrecimiento. Días después, los núcleos militares y civiles autotitulados Revolución Libertadora se alzan contra el poder popular constitucionalmente establecido. Septiembre del 55 marca una derrota coyuntural en el proceso de la revolución justicialista. Desalojado el pueblo del poder y condenado su conductor al exilio, se inicia, en nombre de la libertad y la democracia, la era de mayor proscripción popular de nuestra historia reciente. El Congreso es disuelto. Se proscribe al peronismo y queda prohibida la utilización de emblemas peronistas o mencionar, publicar o exhibir signos de ese carácter. Los comandos gorilas, con apoyo del ejército, asaltan las sedes de numerosos sindicatos. Raúl Prebisch llega para sentar las bases de la política económica de entrega apoyada en el libre cambio. 4.000 profesores y funcionarios universitarios son separados sin juicio previo. 150.000 militantes sindicales son inhabilitados.
Muchos de ellos son detenidos sin causa ni proceso y confinados en la Patagonia. Otro tanto ocurre con políticos y militares peronistas. Es abolida la Constitución de 1949, que garantizaba los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura. Vendrán los asesores militares yanquis, las operaciones militares conjuntas, la Junta Interamericana de Defensa, el Fondo Monetario Internacional y los grupos imperialistas pasarán a orientar la política económica nacional. Si a la caída del poder peronista no hay ninguna deuda externa, 3 años después esa deuda alcanzará los mismos niveles del año 43. Cualquier intento de resistencia popular es reprimido violentamente. Los fusilamientos de junio de 1956, los torturados y desaparecidos en la época del llamado Plan Conintes, los muertos en las calles del país, los detenidos, torturados o también desaparecidos recientemente. Contra esta violencia disfrazada de paz, orden y normalidad, el pueblo proscripto desarrolló en la resistencia el proceso de la revolución justicialista a niveles superiores. Este proceso tuvo siempre una dirección indiscutida, la del general Perón. En 1963, Perón se dirigía al pueblo desde el exilio en estos términos. Para imaginarnos lo que está pasando en la Argentina actual, es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia, la soberbia del reaccionarismo contumaz y la falsedad de los grupos que sirven intereses inconfesables. Por eso cuando el gobierno y los jefes castrenses que los sustentan y manejan hablan de imponer la democracia, nadie puede creerle, porque todos imaginan sistemáticamente la aviesa intención de hacer trampas, porque la democracia que anhela el pueblo argentino está muy distante de ser la que pretenden imponerle a los centros demoliberales de la oligarquía argentina, manejada desde el State Department o desde el Pentágono. Cuando en nombre de la democracia llamaron elecciones el 18 de marzo de 1962 y le resultó el triunfo arrollador del peronismo, se vieron obligados a anularla. Y en nombre de la democracia encarcelaron al presidente constitucional para crear un gobierno títere, violando la ley y la constitución que unos y otros habían jurado obedecer y hacer obedecer. Ahora, también en nombre de la democracia, se decidió regularizar institucionalmente el Estado mediante un sistema electoral creado para burlar la mayoría en una elección dirigida, presionada y digitada por el gobierno y las fuerzas que lo sustentan. Para ello, no les ha bastado dictar un monstruoso decreto ley, sino que también erigidos en censores suprimen discrecionalmente todo aquello que representa la voluntad popular y que se opone a la realización de sus designios, imponiendo candidatos y sistemas arbitrarios y violatorios de los más elementales principios de equidad democrática. Es que el neoliberalismo burgués, repudiado por las masas populares de nuestro país, libra su última batalla por subsistir, asistido y dirigido desde los centros de poder imperialista, reproduciendo la situación y el panorama de 1945 con solo la variación de algunos nombres. Pocos pueblos en el mundo han alcanzado la madurez política de la Argentina y pocos en su conjunto saben cómo es lo que quieren. Sin embargo, pocas son las comunidades que se encuentran sometidas como la nuestra a violentos procedimientos de presión que anulan su soberanía y destruyen todo vestigio de libre expresión que debe caracterizar a un sistema representativo y popular. Nunca en la historia política argentina se ha presenciado una manifestación más monstruosa de falta de respeto a la voluntad popular. Utilizando el voto en blanco o el voto peronista, siempre vencedor en cuanta elección pseudo-democrática hubo.
elecciones siempre anuladas precisamente por la victoria popular. Utilizando las luchas sindicales, las huelgas nacionales, las ocupaciones fabriles y las grandes movilizaciones de trabajadores para mantener las conquistas alcanzadas durante los años de gobierno peronista. Años de poder popular y 15 años de guerra ininterrumpida por la liberación nacional han servido para consolidar la revolución justicialista mucho más que 15 o 25 años atrás. En 1971 es el año donde el movimiento peronista se evidencia tal vez más que nunca como la fuerza nacional más poderosa para la liberación argentina. Se afirman los frentes de fuerzas políticas ampliamente mayoritarias como la Hora del Pueblo o el Encuentro de los Argentinos, que se pronuncian por el llamado a elecciones y la normalización institucional sin proscripciones ni trampas. En el mes de junio, la Confederación General del Trabajo, entidad nucleadora de la totalidad de la clase trabajadora, vuelve a pronunciarse también unánimemente reclamando el retorno de Perón. En el mes de julio, los grupos armados peronistas llevan a cabo su primera acción coordinada en favor del retorno de Perón y del pueblo al poder. Simultáneamente, amplias corrientes estudiantiles, jóvenes militares, sacerdotes del tercer mundo y un creciente número de intelectuales se integran a la estrategia de Perón y a la construcción del socialismo nacional. La revolución justicialista ha conquistado políticamente a las nuevas generaciones argentinas y a amplios sectores sociales que pocos años atrás eran la base de apoyo de la oligarquía. Esta victoria de la revolución justicialista en un proceso de guerra de liberación todavía no concluido aparece como mucho más importante que todas las victorias coyunturales de los enemigos de la patria. 16 años atrás, el 31 de agosto de 1955, el general Perón convocaba al pueblo con un llamado que sigue teniendo completa vigencia. Compañeros, yo quiero terminar estas palabras recordándoles a todos ustedes y a todo el pueblo argentino que el dilema es bien claro: o luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las va a destrozar al país. Que cada uno de ustedes recuerde, la palabra ahora es la lucha, y la lucha se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar.